Descartar. Ya, ahora sí. Gracias, gracias. Sale, entonces, a ver, miren, del primero, efectivamente G1, G2, G3 y G4 deben de quedar en el numerador, multiplicados. ¿Les quedó así? Sí, me quedó. En cierto punto sí, pero después pude eliminar, creo que G2. Ah, eso se me hace muy raro. No, sí, bueno, sí, al menos yo sí lo obtuve todos multiplicando. Ajá, eso es eso sería lo lógico. O sea, no significa que esté bien, pero es un ingrediente para ver que sí está bien, porque están en la trayectoria directa, ¿no? Ya identificamos que esta es la trayectoria directa, entre Sí. R y Y. No hay nada en paralelo. Los Fs están todos en retro. ¿Sí? Los 3 Fs están en retroalimentación. Esos van a aparecer en el denominador, forzosamente. Entonces, sí, les tuvo que haber quedado la multiplicación, el producto de G1, G2, G3, G4. Invariantemente. Eso da indicios de que puede que estén bien. Hay que revisar. Vale, vale. En la de abajo, las Fs también están en retro. Solamente esta G no aparece en retro. La G3 aparece en paralelo con G2. Entonces aquí la G3 no sé qué papel juegue, pero G1, G4, G2 están en la trayectoria directa y deben de aparecer multiplicadas en un producto. ¿Les quedó así? Sí. A mí me quedó multiplicada G3, G1, G2 y G4. No sé si a los demás también. Ah, eso es lo que no sé. Y a mí también. Puede ser que sí. No puedo contestarlo a priori, porque está en paralelo. A mí me latería que quedaría sumada. O sea, G1, G2, G4 más G3, pero no sé, habría que hacerlo. Pero de que G1, G2, G4 quedan multiplicadas, sí. Puede ser que también G3, pero no estoy seguro. Profe, y puede ser que o sea, quede multiplicada G1, G4 y multiplicada por G2 más G3, por eso del bloque sumador que tenemos adelante, o Puede ser, porque va a quedar G1, G2, G4 multiplicadas a la hora de que resuelvas eso, y luego G1, G4 por G3, ¿no? ajá. Puede ser. Bueno, a mí, sí. Bueno, a mí en el denominador sí me quedó una suma. Como había dicho usted ahorita. Sí, sí, en el denominador sí, pero digo, estamos hablando en el denominador es más difícil. No, perdón, en el numerador. Ah, ok, en el Que numerador. dijo que G2 y G3, como estaban en paralelo. Ah, ok. Tiene sentido, pero sí les va a aparecer el producto de G1, G2, G4 a fuerza. Sí. Ese es un ingrediente que sí podemos predecir y marca que pues sí, puede que estén bien. ¿Cómo ven? No se pueden predecir muchas cosas, ¿no? O sea, depende del sistema, pero esos son cositas que sí se pueden predecir, ¿no? Pues no los veo tan difíciles, pero bueno, hay unos realmente más complicados. Pero está bien, tienen que ir agarrando callo, ¿no? Ya les puedo poner un ejercicio de estos en el examen, ¿no? No. No. Estás cuando se los pongo. Es que, profe, a mí lo que me confundió ayer fue, o sea, yo estaba usando la tablita que nos dio, ¿sí? Pero había unos que se parecían. Y bueno, ya lo traté de ver por el operador antes y después, pero por ejemplo había unos donde en vez de, digamos, como que juntar las funciones, repetías otra vez la función, pero digamos como que, digamos, sería uno sobre la función y luego el siguiente sería la función. Y no sé, la verdad creo eso ya es dependiendo de qué haya antes o después, te da que ocupar, ¿no? Los operadores. Más o menos te entendí, pero a ver, lo que sí te puedo decir a lo que preguntaste es que no hay una sola forma de resolverlo. O sea, puedes usar un renglón de la tabla u otro, y puedes usar primero uno y luego el otro. Tampoco hay un orden específico. Ok.
O sea que las combinaciones son muchas, ¿me entiendes? Pero mientras respetes el renglón y hagas... Es más, los renglones se pueden usar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. No sé si me da a entender. O sea, generalmente es el bloque de la izquierda se transforma al bloque de la derecha. Pero también lo pueden hacer, el bloque de la derecha lo transforman al bloque de la izquierda. O sea, por eso se llama tabla de equivalencias. Ok. Cuando quieren reducir, sí es común que sea de izquierda a derecha. O sea, el bloque de la izquierda lo transforman al bloque de la derecha. Pero también se vale al revés. Entonces, sí, son muchas formas de llegar al resultado, ¿no? No es un único método o un único camino, más bien, como ven. Bueno, a ver, aquí tengo la solución del 2. ¿Sí es el 2? Ah, no, esta es otra planta. Ah, sí, es el 1, perdón, ¿no? A ver, dejen ver. Sí, es el 1. Entonces, ¿quieren que lo veamos? Sí. ¿Cuál fue el que más trabajo les costó? ¿El 1? Sí, ¿verdad? Sí, el primero. Ah, bueno, pues ahí está. Miren, entonces comenzamos. Lo que les decía, tengo en la trayectoria directa G1, G2, G3, G4. Esos van a quedar indistintamente multiplicados. Y ya identifiqué que tengo 3 retros. Miren. F2 está en retroalimentación negativa. F1 también. Y F3 también. ¿Sale? Ahí puedo transformar y ir reduciendo por 3 retros negativas. ¿Qué me estorba? Por ejemplo, podemos comenzar con F2. Y G3 y G4 quedarían en serie. Pero me estorba que aquí sale una bifurcación hacia F3. Entonces, ¿cuál es el paso así como que natural? Pues este nodo enviarlo hacia enfrente para que G3 y G4 queden en cascada y simplemente los multiplique y luego haga esta reducción de esta retronegativa con F2. ¿Qué fue lo que hice? Lo paso hacia adelante, este nodo, lo paso hacia acá. Obviamente, como no está, esta señal no está operada por G4, pues entonces tengo que dividirlo entre G4 para que quede igual la señal. G3 y G4 quedan en cascada, los multiplico, y entonces ya puedo yo identificar aquí la retroalimentación negativa. ¿Qué hice aquí? Aquí lo estoy poniendo hasta por reglas, miren. ¿Cómo pasé este nodo hacia enfrente? Utilizando la regla número 8 de su tabla. Y aquí, ¿cómo voy a reducir a ver, ¿qué hice aquí? Sí. ¿Cómo multipliqué G3 y G4? ¿Cómo reduje G3 y G4 en uno solo? Pues utilizando, es que se movió, ¿no? Esto debe estar más arriba, ahí. Utilizando la regla 1 de su tabla. ¿Sí queda claro? Bueno, es que no puedo escogerla donde yo quiera. Sí. Sale. Y entonces ya, identifiquen, aquí está la retroalimentación. Bueno, pues ya, reduzco con esto. ¿Qué regla estoy utilizando? Si no mal recuerdo, la 3. Si quieren, se lo pongo aquí. ¿Y cómo pasé de aquí a aquí? Pues utilicé la regla número 3. ¿Vale? Y vean, acá tengo lo que me estorba. Si no estuviera este sumador, de nuevo tendría G1 en cascada con G2. Los puedo multiplicar con la regla 1. Y F1 con esa multiplicación quedaría en retroalimentación negativa. Pero entonces me estorba sumando, este bloque de suma. ¿Por qué no lo paso hacia atrás? ¿No? ¿Por qué no lo...? Hay una regla que me permite pasar un bloque de suma atrás de un bloque operador. ¿Qué regla es? No me la sé. ¿Alguien la tiene ahí a la mano? Para que le pongamos aquí el nombre. Creo que es la 7. A ver, lo checamos. A ver, abran su tabla y busquen la regla 7. Las tienen que contar, ya ven, ¿no? Porque no hay... Es que es dinámica de sistemas. Lo tengo aquí. Sí, creo que es la 7. A ver, vamos a ver.
Ah, no, esa es la tarea, perdón. Sí, es la 7. Quiero la tabla. A ver, veamos. Ahí tengo en la primera hoja la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá, la 7. Vean, es lo que tengo, ¿no? Que es la primera de la segunda hoja. Tengo un bloque operador con una entrada y a la salida un bloque suma con otra entrada, U2. Entonces yo quiero pasar el bloque suma hacia atrás del bloque operador. ¿Qué hago? Pues lo paso olímpicamente, pero como la señal que está saliendo, digamos, la U2 no está, sí se está sumando con U1 por H, pero no está afectada por HDS, pues entonces tengo que ponerle el inverso para que cuando pase por HDS, pues se cancelen los efectos y la U2 finalmente sí quede sumada. Así se dan cuenta que aquí YDS va a ser U1 por H más U2, que es lo mismo que tenía acá. YDS es U1 por H más U2. El U2 le tengo que poner el inverso. Eso es lo que hago, es la regla número 7. Entonces se lo pongo aquí, regla 7. Y vean, es lo que tengo. Tengo aquí el bloque suma, nomás que aquí viene con menos, este menos lo tengo que respetar. Lo paso hacia atrás y lo paso antes de este bloque suma, para que no me estorbe. Pero entonces tengo que ponerle el inverso de G1, aquí está. Ya metí aquí en el denominador el G1, paso el bloque suma hasta antes del suma, no pasa nada porque estos se pueden invertir. Pero respeto el signo que tenía originalmente, que es el signo menos. Y ahora, y aplicando otra vez la regla 1, aquí no lo puse, pero sería la regla 1. Otra vez G1 y G2, al quitar el sumador, me van a quedar en cascada, y pues simplemente los multiplico, y ya, ya reduje, ¿no? Ahí más o menos. Y entonces ya tengo, otra vez puedo identificar, aquí tengo una retroalimentación negativa, aplico con la regla número 3, reduzco, y ahora vean, voy a tener todo este bloque en cascada con todo este bloque, lo reduzco, regla número 1, llego a este bloquezote, ya vimos que vean, ya quedó G1, G2, G3, G4 multiplicado, que es lo que estábamos profetizando. Y ahora tengo la última retronegativa, pero nada más que está invertida, ya está por arriba, no por abajo, pero está la retro con signo menos. Y ya aplico la última vez la regla. Aquí no sé por qué lo hice como en 2 pasos. Porque me faltaba multiplicar en el denominador, ¿no? Lo había dejado expresado así y ya lo multipliqué, ¿no? Para verlo en su totalidad. Y ahora sí, ya multiplicado, aplico la regla. Si me sale un chorote, aquí como que moví algo y no quedó muy bien. Pero bueno, apliquen la regla de retroalimentación, la regla número 3, aquí. Y van a llegar al resultado final. Que hay que hacer las modificaciones. Acuérdense que les queda aquí un 1. Y ese 1 siempre hay que ponerlo como todo este factor entre él mismo, para que pueda hacer la suma y para que por regla del sándwich se vaya este factor con el mismo denominador. Y hago las simplificaciones y finalmente llego a esta función de transferencia. Ustedes. Sí. Y que sí se cumplió, dijimos, G1, G2, G3, G4, ¿no? Que era como que lo único que podíamos predecir a priori. ¿Cómo ven? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Ahí va a quedar grabado si ustedes lo quieren ver. De todos modos, les comparto el apunte, ¿no? Una pregunta cuando les comparto una duda. A ver, dime. ¿En dónde se ve afectada la retroalimentación negativa? Porque estaba viendo que es más menos, pero ¿dónde se ve ese más menos? O bueno, el signo negativo. Excelente pregunta. Vámonos a la tabla. Aquí está, nos vamos a la regla número 3.
Desgraciadamente no se alcanza a ver muy bien, ¿verdad? Porque son copias. Pero ve, cuando tienes retroalimentación negativa, que es con menos, te va a dar un más acá. Y cuando tienes retroalimentación positiva, que es más, te va a dar acá un menos. Por eso están invertidos los signos. Cuando aquí tienes menos más y en la transformación tienes más menos. Eso es lo que va a cambiar. Y muchas gracias, profe. ¿No? Y digo, luego lo único malo es que ya se borraron más o menos, ¿no? Pero sí se alcanza a ver, ¿no? Todavía. Otra duda. Sí, dime. Por ejemplo, en la tabla, en la propiedad, ¿es la propiedad 12? Ok. A ver si aquí vamos en las 7, 8, 9, 10, Es la 11. última de la Es la segunda. última de las dos, ¿no? Por ejemplo, al principio yo no lo había visto como un bloque de sumatoria en el ejercicio 2, entonces traté de hacer el otro, pero entonces, ¿esos en qué casos se ocupan? La 11 y la 12. Estos son, fíjate, es una muy buena pregunta. Si se fijan, aquí nada más tenemos un bloque. Bueno, y un bloque unitario, si somos muy estrictos, aquí habría un bloque de 1, ¿no? El que denominamos bloque unitario. Y vean, aquí aparecen 4. Quiere decir que esta no es una regla de reducción. Lo mismo pasa con esta. Aquí tenemos solo 2 bloques y lo transformamos a algo que tiene 3. Entonces, no estamos reduciendo. Estas reglas son más bien reglas de equivalencia. O sea, me dice, tú puedes escribir un par de bloques, el unitario con una función en paralelo, de esta forma, si te conviene, o de esta forma, si te conviene, que aquí es casi lo mismo, ¿no? Nomás que aquí, a ver, voy a hacer un zoom para que se vea. La única diferencia entre estos dos es que aquí son 2 bloques y aquí ponemos el bloque unitario, pues es aquí a G2. Entonces llegamos a una forma muy parecida. Sí, era lo Aquí que hace rato estaría. igual yo le comentaba que me sacaba de onda, porque pues, se supone que, bueno, pensaba que en general la idea solamente era reducir y en estos pues lo amplías. Sí, Sí, no lo amplían, es un equivalente. Es un equivalente. Mm, Pues sí, si lo quieres ver así ampliado, está bien. Está bien. No es reducción, lo están transformando por uno equivalente, no reducido, ¿no? Pero bueno, llamémosle ampliado para que, sí, como que entre nosotros, ¿no? Porque si alguien nos escucha, va a decir, ¿qué onda con este profe, no? Pero sí, la regla es válida, los bloques son equivalentes, pero pues solo si les conviene pasarlo así, ¿no? Si quieren reducir, entonces no les conviene, ¿no? Pero en cambio, si tienen un bloque así, pues lo pueden sustituir por uno equivalente que sí está más reducido que el original. Por eso les digo que aquí funcionaría más bien de derecha a izquierda. Pero aunque te hayas equivocado, bueno, es que no es una equivocación. Si hiciste esto de izquierda a derecha, lo único que va a pasar es que hiciste tu camino más tortuoso. no, al final no lo hice, al final ocupé el bloque de sumatoria porque ya lo vi como que era más fácil, porque intenté hacerlo así primero, pero no sabía qué hacer como con el bloque unitario, entonces, y trataba de hacer como la multiplicación de los dos que están en serie y después retro y luego multiplicarlo por el otro, pero se cancelaba una variable. Ok. Entonces no. Pero pudiste haber llegado al mismo resultado, nada más que por un camino más largo. Ok. Y te diste cuenta a tiempo y dijiste, no, esto me está, en vez de simplificándome, me está complicando, ¿no? Sí, porque al final se ve como igual a la de abajo y nada más estabas entre la de arriba y la de abajo, entonces ya no llegaba a ningún lado. Ok, muy bien. Está bien. Les digo que estas son las tablas más completas, pero no son tablas de reducción. Son tablas de equivalencia, y así es como hay que leerlas. Por ahí también, fíjense, aquí está, miren, por ejemplo, aquí tengo otra vez el bloque de retroalimentación normal, que puede ser negativa o positiva. Y lo sustituye con un bloque más complejo, pero sigue siendo de retroalimentación. Lo único que hizo fue hacer que la retroalimentación se convirtiera en unitaria, este bloque. No sé si lo vean.
Y esto puede llegar a ser útil en control, porque a veces aquí viene el bloque del sensor. Y a veces el análisis se simplifica si consideramos un bloque unitario, y entonces la función de transferencia del sensor la metemos en la función de mi planta. Esta sería la función de la planta y esta la del sensor. Y entonces sacamos una función que es la combinación de la planta y el sensor y tenemos una retroalimentación unitaria. Ya sé que ahorita no me entienden mucho, pero en el semestre que viene, cuando lleven control, quizás esta regla les sea muy útil. Y quizás en este momento no lo sea tanto. No le ven como una ventaja, ¿no? Como que se ve más complejo, ¿no? ¿Para qué lo quiero más complejo, no? Pero partimos del mismo bloque de retroalimentación como en la 3. No está la 3, acá. ¿Sale? Pero entonces son dos formas de manipular el bloque de retroalimentación. Una a uno donde desaparezca la retro y otra, en este ejemplo, ya lo perdí, es este, en donde siga apareciendo la retro, pero que sea unitaria. ¿Sí, más o menos me doy a entender? Ya dependerá de la aplicación, ¿no? De lo que quieran hacer. Pero, pues vienen todos los casos posibles, ¿no? Les digo, esas son las tablas más completas que he encontrado a lo largo de muchos años. Y pues sí, quizás no van a utilizar todas, pero vienen todas, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces, pues ya nada más que pendiente la 2, ¿no? Esta. Profe, una duda. Sí. Por ejemplo, ahí en paralelo tiene un más, entonces se suman, pero si tendría un menos, ¿se restarían o se seguirían sumando? Se restan, ¿verdad? Sí. Ok. El que tiene más se suma y el que tiene menos se resta. Eso no viene muy, sí, ¿verdad? Aquí todos son más, pero bueno, si alguno aparece menos, creo que es una propiedad, profesor. Ajá. Está hasta abajo, creo. ¿Sí? No sé, a ver. A ver, dime, ¿en qué renglón? Es en la segunda hoja, la última. Trae más, menos. Ok, bueno, sí, pero aquí no estamos desapareciendo la sumatoria en paralelo. Nada más la estamos volviendo unitaria. Ok. Pero sí, lo que da a entender es que se respeta el signo, ¿no? Si aparece más, pues va a seguir siendo más. Si aparece menos, va a seguir siendo menos. De hecho, en todos los casos ya lo habíamos platicado. Aparece así. Los signos solamente ¿dónde? Bien, por ejemplo, acá. Si es más menos, se reproduce más menos. Aquí, si es menos más, se reproduce menos más. Solamente en la retroalimentación, en la regla número 3, es cuando se invierten los signos, ¿no? Menos más me da más menos. En todos los demás casos se respeta el signo. Y ya vimos por qué se invierten, ¿verdad? Ya lo hicimos a mano. Ya vimos que hay un despeje que se hace y eso hace que se invierta el signo. Pero muy bien, está bien. Pues échenle un ojo a sus diagramas. Estos les van a servir mucho, no solo ahorita en esta materia, en todas las materias de control. Todo se utiliza con diagramas de flujo, ¿no? Todo se simboliza. Todos los esquemas de control utilizan diagramas de flujo, perdón, de bloques. Y entonces pues tenemos que familiarizarnos con sus formas y sus, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces, pues ahí está. Entonces sí ya puedo ponerles uno en el examen. Insisto. Pues sí. Creo que sí. Ok. Ahora, ¿tienen dudas todavía y les hace falta practicar más? Abran cualquier libro de control y saquen de ahí un ejemplo y lo hacen, lo resuelven. Si no llegan a la solución, le echamos aquí un montón, lo plantean. Oiga, yo encontré un ejercicio, lo hice y no llego a la solución. Pues, entre todos le echamos un montón, ¿no? El chiste es que ustedes practiquen. Profe. Sí. Yo tengo dos dudas. En el resultado de ese, yo llegué a otro, pero utilizando otro método. Y mi otra duda es, bueno, ¿se puede llegar a otro resultado? No. Quizás equivalente sí. O sea, que tengas aquí, no sé, por ejemplo, mira, esta F1 se puede factorizar en estos dos, ¿no? F1 por G1, G2
se podría factorizar entre este término y este término. No sé si los alcanzas a ver. Entonces puede que lo tengas así, factorizado de otra manera, se puede factorizar de varias maneras, pero equivalente a esta forma. No exactamente igual, eso sí lo puedo entender, pero equivalente no, sí tienes que llegar al mismo resultado. Ok, y mi otra duda es de que, por ejemplo, en el primer diagrama, cuando explicó el paso, de que puso hacia arriba el bloque de G4 en F3, o sea, ahí depende del gusto de si lo puedo pasar hacia abajo o hacia arriba. A ver, otra vez no te entendí bien, a ver. Bueno, puede regresarle, o sea, en el experimento, ahí, justamente ahí, ajá. Ve que pasó hacia adelante la bifurcación y puso 1 sobre G arriba, o sea, sobre F3. Ajá, tuve que dividir F3 entre G4, porque al utilizar la regla 8, la señal de aquí no viene afectada por G4, entonces si la saco después de G4, pues tengo que dividirla entre G4 para que se elimine su efecto. Okay. No fue a gusto de que G3 o G4, no. Como la pasé delante de G4, pues la señal, si la saco de aquí, ya viene afectada por G4. ¿Qué hago para que no ocurra eso? Como si lo hicieras de G4, pues dividirla entre G4 para que no quede la señal como estaba antes. Okay. Esa es la razón de haber dividido entre G4. O entre el bloque cualquier bloque, el bloque que tú digas, voy a sacarla delante del bloque, perfecto, pero entonces ahora ponle el inverso de ese bloque para que salga la señal como si nada. Como si nada hubiera hecho, para que siga siendo equivalente el diagrama. Revisa la 8. ¿Vale? Ok, ¿más preguntas? Todo está bien. Pregunten ahora, que es cuando es útil, ¿no? No cuando ya en el examen y lo reprueban y dicen, pues es que me quedé con una duda. No, ahorita es cuando son buenas las dudas. Sí, otra duda que les pudo haber quedado y que quizás no me preguntaron es que en realidad la regla 7, este sumador debió haber quedado enfrente del sumador, o sea, invertidos, ¿no? Porque yo iba a meter este sumador atrás del bloque G1. Entonces, primero iba a quedar este sumador aquí y luego más a la izquierda el sumador original. Pero yo en un solo paso lo pasé hasta atrás del sumador. Pero no pasa nada, las reglas, déjenme ver, esas están hasta el final. Aquí está. Eso fue lo que hice, ¿no? Tengo aquí la U1, luego el bloque que le suma U2 y luego el de U3 para generarme Y. Bueno, esta regla, no sé qué número sea, me dice que yo puedo invertir los bloques suma, o sea, entra U1 y luego U3 y luego ya se suma con U2. Por la propiedad de la suma, pues yo puedo hacer esa inversión de los bloques. Entonces acá ya no les dije, pero utilicé de un solo jalón la regla 7 más la regla, ¿cuál será? A ver, déjenme ver. Es que ya para la próxima le vamos a poner números, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, la 14. Entonces aquí, si somos muy estrictos, utilicé la regla 7 más la 14 al mismo tiempo, pues. ¿Sí se entiende eso? Hace rato nadie me preguntó, pero quizás no quedó tan claro. Profesor, tengo una duda. Es que, bueno, se me ocurrió en vez de pasarlo para atrás, pasarlo para adelante. Pasarlo para adelante. Sí, en la parte del, ¿cómo se llama? Del F3 entre G4. Ajá. Moverlo para que se vea en paralelo igual con F2. O sea, se vale eso y después solo sumar F2 más F3 entre G4. No creo que sumarlos porque aquí tienes una retronegativa, ¿no? Ajá. Sí podrías pasar este bloque suma adelante, aquí enfrente de G2. Okay. Pero primero reduces y ya con el bloque equivalente que te queda,
haces una retronegativa con este, F3 entre G4. Pero bueno, sí. es que, o sea, en vez de pasar el bloque suma, solo pasé el F3 para que sumara en el bloque de suma, G2 más F3 entre G4. Bueno, obviamente multiplicándolo ya por G2. Y, o sea, se podría sumar con F2 por lo mismo No que seas sale en malo. paralelo. A ver, necesitaré revisarlo. Así al aire me cuesta un poco de trabajo. Pero lo hiciste en tu tarea. Sí. Ok. Y no llegaste a lo mismo. Es que entró un poquito tarde y no vi como el resultado final. Aquí está. A ver, compara tu resultado contra este. Si lo hiciste bien, debiste haber llegado al mismo resultado. Tu metodología no está mal, pero quizás a la hora de aplicarla hiciste mal el procedimiento. Pero sí, ese bloque suma se pudo haber pasado hacia enfrente, como tú lo estás planteando. Y tendrías que haber llegado al mismo resultado. Creo que sí. Ok. Sí salió. Sí, no pasa nada. Te fuiste por otro camino y llegaste al resultado. Ok, gracias. No, ¿de qué? Y eso pasa, o sea, no se espanten. De hecho, por eso, así es como uno se da cuenta si copian en el examen. Es difícil que a todos se les ocurra exactamente el mismo camino. Se tienen que tomar varias decisiones. Entonces, que tomen todas las mismas decisiones en el mismo sentido de orden, pues es complicado. ¿Sí? Pero de que tienen que llegar a la misma función, eso sí, tienen que llegar a la misma función. ¿Vale? Ok, entonces ya pasemos a lo que sigue. Miren. Profe, ¿le puedes subir un poquito, por favor? Sí, cómo no. A ver, tú dime. Es que aquí ya no le subí porque, pero bueno, a ver, ¿te sirve ahí? Un poco más. Ándale ahí. Gracias. Vale. Profe, de cualquier modo, estas están en la que nos mandó, ¿no? A ver, eso es lo que les quería preguntar. Cuando yo les mando la liga del apunte, ¿pueden ver todo o nada más pueden ver del apunte que en particular estuvimos trabajando? O sea, porque vean, yo aquí les digo compartir. Se abre una ventana de diálogo y me dice, sí, ¿quieres copiar el vínculo? Sí, y yo copio el vínculo y se los mando. Aquí, nada más le pongo copiar vínculo. Copiar y ya tengo el vínculo. Yo les mando el vínculo. Ustedes cuando abren el vínculo, ¿abren solo esta página o pueden ver todo lo demás y hasta las otras materias que les mandé? Porque aquí trabajo todas mis materias. Nos salen todas las materias. Les sale todo, ¿no? Sí. Hasta las materias que no están llevando. Pero déjelo así puedo estudiar también para análisis de circuitos. Ok, está. Y notas por eso. Sí, bueno, ok, bueno. Yo me di cuenta de eso apenas ayer, antier. Que dije, creo que les estoy mandando todas las notas de todas las materias y a lo mejor a ustedes ni les interesa. Pero No, cómo no, sí. Pues, control aplicado, pues es hasta noveno, ¿no? Pero bueno, yo no. Es más, seminario de investigaciones de maestría. Ustedes no tendrían que estar viendo eso, ¿no? Pero bueno, pues ya me sacaron de la duda. Ustedes ven todos mis apuntes de todas las materias. Está bien. No sabía eso hasta hace poquito. Voy a tratar de que no, porque no por ser mala onda, sino porque ya cuando los apuntes sean muy grandes, pues van a tener un montón de información que a lo mejor ni les sirve, ¿eh? Pero bueno, está bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿O ya pasamos al siguiente? Yo tengo una. Sí, dime. Por ejemplo, ¿qué tan estricto sería en la forma de que a lo mejor todo mi desarrollo está bien, pero al final me equivoqué en reducir? Sí, mira, yo en principio pues reviso el resultado. ¿Lo tienes bien? Le doy una ojeada nada más a lo que hiciste.
Cuando no lo tienes bien es cuando, bueno, pues hay que revisarle al alumno en particular en qué etapa se equivocó, ¿no? Entonces, pues empiezo a ver por etapas, ya empiezo a ver, la primera la hizo bien, la segunda sí, la tercera sí, ok, pues ya hasta el final, en la quinta, sexta etapa te equivocaste, bueno, pues ya tienes más de medio punto. Pero si te equivocaste desde la primera o segunda, pues ahí sí. Ok. Sí, es que bueno, en este primer ejercicio tengo todo el desarrollo bien y al final me equivoqué en reducir y me quedó Sí, algún un término de más. Sí. Uno de menos o uno de más, o te faltó aquí una letra. Sí, claro, ese es un error. Pero lo único malo es que yo estaba pensando hacer los exámenes de opción múltiple, ¿no? Para calificarlos rápidamente. Estaría bien. Pero ahí entonces sí, ya pusiste la opción y la opción no fue, pues ya. No, mejor de desarrollar, porque Bueno, así la me cosa llevo es medio que punto, aunque sea. yo lo sé, pero me tardo mucho más tiempo en calificar el desarrollo. Pues les acabo de platicar cómo se hace, ¿no? Entonces, apiádense de mí, ¿no? Tengo 170 alumnos este semestre, ¿no? Imagínense calificar en un parcial 170 exámenes, ¿no? Entonces no sé, lo voy a pensar, porque el de opción múltiple se califica solo. Pero bueno, entonces practiquen, ¿no? La cosa es practíquenle, ¿no? Ya, no me saquen aquí sus locuras. Practiquen y ya, prepárense para el examen. Esto va a venir en el examen. Tienen que saber manejar bien el álgebra de bloques. ¿Vale? Entonces, si con estos tres ejercicios ya quedaron, perdón, ya. Si quieren hacer más ejercicios, busquen ejercicios y háganlos. Y si no les sale, me los presentan aquí y los resolvemos entre todos. ¿Vale? Sí, dime. Profesor, yo le quería preguntar algo a mis compañeros de la última suma que es F3 por G2 por G3. No sé si le salió que solo tienen F3 por G3, sí, que no está el G2, yo me equivoqué. No sé, a ver, pregunta. ¿Sí escucharon? ¿Quieres saber su Creo compañero? que te equivocaste, Fer. ¿Sí tienen el G2? Sí, tiene el G2. Ok. Bueno. Pude haber equivocado yo Gracias. también. Yo lo hice aquí un poco rápido en clase, entonces no pude haberme equivocado, ¿no? Pero si los demás dicen que sí aparece el G2, pues entonces es democrático el asunto, ¿no? A ver, déjame ver. En F3 queda G2 por G3. ¿De dónde sale el F3? Ok. Es que aquí ya hice la bigarrada esta. Sí, parece que sí, mira, porque aquí queda el F3 multiplicado por los 4. Pero como están de factor común G1 y G4, se van. Y efectivamente me queda F3 por G2 por G3, ¿no? Bueno, aquí parece ser que sí. ¿Qué es esto, no? Lo que tú decías. Tú decías que a lo mejor no quedaba el F2, el G2, ¿no? Pero pareciera ser que sí, ¿no? Sí, tienen razón, me equivoqué, pero Sí. gracias. Vale, no, está bien. Bueno, ahora sí, entonces vamos a ver en la hora que nos queda el tema nuevo, que es elementos básicos de modelado. La ventaja es que ya tengo yo el apunte y vamos a verlo con calma. Entonces, y de hecho ustedes también ya lo tienen, entonces. Ok, entonces vean. Viene la parte aburrida del curso, ¿no? Porque ahorita vamos a ver un poco de teoría, un poco de conceptos, y pues de hecho ni voy a dejar tarea en estas dos clases, ¿no? Hasta que terminemos de ver estos dos temas que son elementos básicos de modelado y ecuaciones de equilibrio. ¿Pero por qué se necesitan? Bueno, una vez que veamos estos dos temas, la metodología que vamos a utilizar para obtener el modelo, se las adelanto, ¿no? Les platico. El primer paso es establecer las ecuaciones de los elementos básicos.
Y el segundo paso es establecer las ecuaciones de equilibrio. Entonces, son los primeros dos pasos metodológicos. Tenemos que conocer entonces con detalle cuáles son los elementos básicos y cómo se modelan, y luego cuáles son las ecuaciones de equilibrio dependiendo del tipo de sistema. Entonces, por eso son un poquito aburridas, porque pues es pura teoría. ¿Vale? Entonces, pero bueno, ya después vamos a empezar a hacer ejercicios y ya ejercicio tras ejercicio tras ejercicio, ¿no? Estas van a ser las únicas clases que no les deje tarea. Así que disfrútenlas, pero después va a haber ejercicios tras ejercicio a morir. Bueno, entonces, ¿qué son los elementos básicos? Pues como su nombre lo dice, los elementos fundamentales de los cuales está formado un sistema. Ya quedamos que un sistema es el conjunto de elementos que interactúan entre sí para un propósito específico. Pues esos elementos se llaman los elementos básicos. Hay una forma de clasificar a esos elementos básicos en cualquier sistema dinámico: los activos y los pasivos. Seguramente han escuchado hablar de eso. Este es un punto de vista energético, es decir, cómo manejan la energía estos elementos. Se pueden entonces catalogar en activos y en pasivos. Activo es todo aquel elemento que tiene la capacidad de introducir energía al sistema. Y pasivo es el elemento que no tiene esta capacidad de introducir energía. En cambio, lo que pueden hacer es disiparla, lo voy a poner en negritas, o, en su defecto, almacenarla temporalmente. Entonces, lo primero que deberíamos de hacer cuando nos topamos con los elementos de un sistema, pues es preguntarnos, ¿no? A ver, ¿este elemento es pasivo o es activo? No, pues que es activo. Ok. Entonces, se trabaja de una manera los activos. ¿Es pasivo? Se trabajan de otra manera los pasivos. Entonces, en nuestra mente, sería lo primero que les recomiendo que hagan. Siempre cataloguen al elemento y disciernan cuáles son los pasivos y cuáles son los activos. En el primer paso metodológico que les estoy comentando, las ecuaciones que se deben describir son de todos los pasivos, ¿no? A los activos no se les escribe ecuación, solamente a los pasivos. Por eso es importante que cuando ven un sistema y dicen, este tiene 10 elementos, pero de esos 10, 5 son pasivos, entonces tengo que escribir 5 ecuaciones, una por cada elemento pasivo. Los otros 5, que son activos, no requieren de la descripción de una ecuación. ¿Vale? Ok. Ahora, aquí les puse ejemplos de un elemento activo. Y no me salí de un sistema mecánico y de sistemas eléctricos porque pues, son los que ustedes más conocen y saben modelar. Con el paso del tiempo iremos viendo los hidráulicos y los térmicos, que no son tan comunes para ustedes, ¿no? Entonces, vean, un elemento activo que puede introducir energía a un sistema, pues una fuente de voltaje o una fuente de corriente. Un generador, un motor, una pila o un amplificador. Todos esos son elementos que pueden introducir energía al sistema. ¿Cuáles la pueden disipar o almacenar? Bueno, pues comenzando en un circuito eléctrico, la resistencia, el capacitor y el inductor son elementos pasivos. Pero también un diodo, también un amortiguador en un sistema mecánico, también un motor y también un generador, también un resorte en un sistema mecánico, también la masa o la inercia, son elementos que disipan o almacenan energía. Y si ya se dieron cuenta, va a surgir en ustedes la pregunta, ¿por qué el generador y el motor los puse como elementos activos y también los puse como elementos pasivos? ¿Será eso un error? ¿Qué opinan? Pues o sea, está en función de la entrada y la salida de las cosas, ¿no? O sea, un motor puede servir como generador y al revés también, ¿no? No, más bien está en función de la, ahora sí que de la función, o sea, del papel. De la operación que vamos a realizar, ¿no? Con él. Exactamente. En el sistema,
si yo voy a analizar el generador, por ejemplo, ¿no? El generador está formado internamente por resistencias e inductancias. Entonces, si yo analizo el generador internamente, pues lo puedo entonces entender como un elemento pasivo. Pero si el generador en mi circuito, en mi sistema, lo estoy utilizando para alimentar otra parte del sistema y no me interesa analizar su dinámica, en ese momento el generador es un elemento activo. ¿Sale? Porque lo estoy utilizando como si fuera una fuente de voltaje. Entonces es más bien el cómo se utiliza en el sistema, el que, en particular estos dos, los demás no se puede, pero en particular estos dos podrían ser considerados elementos activos o podrían ser considerados elementos pasivos. Es la finalidad que tengan en el sistema que estoy analizando y que estoy modelando. Cuando, en pocas palabras, cuando me interesa conocer y agregar la dinámica del generador, entonces sí es un elemento pasivo. Cuando no me interesa conocer su dinámica, entonces lo considero como un elemento activo. ¿Sí? Eso no lo puse aquí, pero ustedes, estoy haciendo notar la dualidad de esos elementos. Y ustedes pónganlo ahí como una nota, ¿no? Y lo mismo con el motor. El generador es más fácil de ver, pero el motor pues es lo mismo. Además, todos ustedes deben de saber que un motor de corriente directa lo puede utilizar como un generador, ¿verdad? ¿Sí lo han hecho alguna vez? Sí, sí. Nunca han agarrado un motor de corriente directa y se han puesto a girarlo y ven que se produce... Puedes prender algo. Ajá. Exacto. Un LED o algo así. Exactamente. Porque trabajan con el mismo principio. O sea, el motor, ustedes le meten una corriente y gira. Ahora hagan girar al motor, pues él va a generar una corriente. Vale, sí. Pero eso solo en motores de corriente directa, ¿no? Porque los de corriente alterna, pues no. Sí. Sí, depende del tipo de motor, ¿no? Unos, como dice el de corriente directa, el sencillo, puede pasar así directamente de la corriente y otros necesitas como rectificar la señal para que... Sí, sí. E inclusive los motores a pasos, pues tampoco se puede hacer, ¿no? Porque su forma de funcionamiento es muy diferente. Motor de CD, simplemente si ustedes lo giran, pues va a funcionar como un generador. Sí. Vale. Muy bien. Qué bueno que son inquietos y curiosos y ya lo hicieron. Bueno, entonces comencemos con los resistores, ¿no? Bueno, antes de pasar a... Dije que hay los pasivos no pueden introducir energía, pero sí pueden disiparla o almacenarla. Pues resulta que de los tres elementos de un circuito eléctrico, la resistencia es el elemento que es capaz de disipar la energía. Mientras que los capacitores y los inductores son los elementos que son capaces de almacenarla. Pero ¿por qué hay diferencia? ¿Por qué hay elementos que se llaman capacitivos y elementos inductivos? Si ambos la almacenan, esa es la idea que quiero que ahorita vayan madurando, es porque el capacitor y el inductor sí almacenan energía, pero la almacenan de forma distinta. Y eso es lo que los diferencia. Ahora tratemos de madurarla más, encontrando la analogía con los elementos de un sistema mecánico. Los elementos básicos de un sistema mecánico, si quieren los voy a poner juntos. Déjenlo quito de aquí. No se deja, entonces lo voy a borrar a mano. Son el amortiguador, el resorte y la masa. En un sistema longitudinal serían estos tres, los elementos básicos. Así como en un circuito eléctrico vamos a encontrar tres elementos pasivos fundamentales, que son resistor, capacitor e inductor. En un sistema mecánico vamos a encontrarnos amortiguador, resorte y masa. ¿Cuál sería el equivalente, o más bien la analogía
del elemento resistivo en elemento mecánico? ¿Qué me dicen? ¿Cuál creen que sea de los tres? El amortiguador. ¿El amortiguador? ¿Por qué? El amortiguador. ¿Por qué? Sí, Porque va a necesitar o va a reducir el movimiento o el desplazamiento que se está aplicando por la fuerza. Ok. Pero eso también lo puede hacer un resorte, ¿no? ¿No disipaba la energía mecánica? Eso. Quiere decir que si ya quedó claro que la resistencia es el elemento que disipa, a ver, si quieren lo pongo a ver, hasta con colores, ¿no? A ver, lo voy a poner con color. Disipación. ¿Verde? Verde. Entonces, la resistencia es el elemento que disipa. Efectivamente, el amortiguador en los sistemas mecánicos es el elemento que disipa. ¿Sí? Muy bien. En cambio, los elementos lo voy a poner como naranja. ¿Esto es un naranja? Bueno, no, mejor rojo. Esto está medio... Luego falla, ¿no? Ahí está. Ah, bueno, son el capacitor y el inductor. Muy bien. Quiere decir que por el método de descartación, el resorte y la masa son los elementos que almacenan. ¿Sí estamos? Sí. Pero ¿cuál almacenará de forma similar a un capacitor y cuál almacena en forma similar a un inductor? Eso puede que no esté tan claro, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que quiero que quede claro después de que veamos esta parte de la teoría. Y identificar claramente la diferencia que tienen en almacenar energía los elementos capacitivos de los elementos inductivos. Ya les dije que ambos almacenan, pero lo hacen de forma diferente. Entonces, un resorte y una masa almacenan energía, pero de forma distinta. Vale, entonces ahora sí, con eso en su cabeza, que ya les empiece a revolotear, entremos a los elementos resistivos. De hecho, aquí está mal el título, ¿no? No sería resistores. Lo voy a poner bien. Elementos resistivos. Ese es el nombre correcto. Entonces, resistencia, a esta cosa se le llama resistor y a la propiedad se le llama resistencia. ¿Sí? Hay que aprender a distinguir, ¿no? Entonces, resistencia es una propiedad, es una capacidad que tiene un resistor o un elemento resistivo para disipar energía. Lo voy a poner aquí para que quede todavía más claro. Entonces, cuando van a la tienda de electrónica y compran una resistencia, es incorrecto. Es incorrecto llamarle así. Ustedes lo que van y compran es un resistor que tiene una resistencia de tantos ohms, ¿no? Pero bueno, ya sé que lo hacemos mal y aún así no la venden, ¿no? ¿Sí? Pero lo correcto es llamarle al elemento resistor o elemento resistivo. Y a la propiedad o a la capacidad de disipar energía, a eso es a lo que se le llama resistencia. En particular, al resistor eléctrico, pues se le llama resistencia eléctrica. Pero hay resistencia mecánica, resistencia hidráulica y resistencia térmica. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cómo es que disipa la energía un resistor? Pues básicamente en forma de calor. Esa es su forma de disipar la energía, en forma de calor. Pero también en forma de vibración, también en forma de ruido. ¿Qué otras formas de disipación conoce? ¿De qué otra forma un elemento resistivo puede disipar la energía?
Está mal escrito. Radiación. ¿Cuál? Radiación. Eso, muy bien. En forma de luz. Invisible. En forma de radiación. Sí, la resistencia esta que utilizamos para calentar el agua o en las parrillas eléctricas, no se pone al rojo vivo la resistencia y no podemos ver esa luz, es parte del espectro visible, ¿no? Y además si acercamos la mano, pues nos calienta, ¿no? Por radiación. Ok. Entonces, esas son todas, claro que ustedes miran, bueno, pues es calor, bueno, pues sí, es calor, pero también hace ruido, ¿no? La resistencia vibra. ¿A qué frecuencia vibrará la resistencia? ¿Con la que calientan el agua o con la que... 60, ¿no? ¿A 60 qué? Hertz. ¿Hertz? ¿Sí? ¿Están de Son acuerdo muy todos? altos las... No sé, la verdad. Pero Sí, yo me sí. imagino que son muy altas las frecuencias, ¿no? ¿Sí? Entonces 60, ¿no? ¿Por qué dijiste a 60 Hz? A ver, platícame. Porque es como aparecen pues, las tomas de corriente en los aparatos que conectamos. Así es. Esa es la frecuencia a la cual viene la onda senoidal de corriente alterna de nuestras casas. A 60 Hz. Entonces, efectivamente, los transformadores y la resistencia, eso, vibran a esa frecuencia. Y también hacen ruido a esa frecuencia. Podemos escuchar los 60 Hz. Aunque 60 Hz es una frecuencia muy baja. En realidad la que escuchamos son el primero o el segundo armónico de 60 Hz, que se generan al entrar a una impedancia. Es decir, nosotros escuchamos 120 o 240 Hz, que son los armónicos de 60. Pero bueno, no les quiero hacer bolas. Bueno, eso si vivimos en esta parte del mundo, porque si vamos a Europa, ¿a qué frecuencia escucharemos? 50. A 50 Hz. ¿Por qué? Pues porque allá se les ocurrió a los ingleses transmitir la energía a 50 Hz y aquí a los norteamericanos se les ocurrió a 60. Nunca se pusieron de acuerdo, los dos querían estar en lo correcto y así se quedó, ¿no? Entonces, hoy en día la mayoría de los aparatos ya pueden funcionar en ambas frecuencias, pero hace algún tiempo no era así, ¿no? Por el tipo de fuente de poder, funcionaba mal un aparato si lo cambiabas de frecuencia, ¿no? Ahora, como son fuentes conmutadas, ya esa diferencia se corrige. Bueno, eso es puro choro mío, ¿no? Que soy ingeniero electrónico. Entonces, una resistencia eléctrica. ¿Cómo se representa? Pues ya saben, ya conocen el símbolo del resistor. Ay, perdón. Se le suele poner ya sea o la polaridad, es decir, este es un elemento de dos terminales, un resistor, ¿no? Y siempre se marca cuál es la polaridad que tiene la mayor diferencia de potencial y cuál es la que tiene menor. Es decir, la polaridad de sus terminales. Y la polaridad nos explica cuál va a ser el flujo de la corriente, ¿verdad? La corriente convencional va siempre de la terminal que tiene mayor potencial a la que tiene menor potencial. Entonces, o se dibuja la polaridad con los signos, o bien se dibuja la dirección de la corriente. Y esto nos va a dar la posición de los signos en las terminales. O se dibujan ambas, como aquí. Además de dibujar la polaridad, pues dibujo también el sentido. ¿Sí? Pero nada más hay que aclarar que esta corriente es la corriente convencional. Es decir, no es la corriente verdadera. ¿Alguien sabe la diferencia entre las dos corrientes? Sí, bueno, es que al principio cuando se desarrollaban todas las teorías pensaban que la carga positiva era la que se movía en los materiales, pero ya avanzando como en
en las teorías, creo que fue Thomson, o no recuerdo bien, se dio ya con su experimento, con los experimentos que se hicieron, pues ya se dieron cuenta que era la carga negativa. Bueno, se dieron cuenta de la estructura atómica y luego ya vieron que la carga negativa era la que se movía. Así es. Y pues, Realmente lo que se mueve en un cable conductor, acuérdense que son en los átomos, por ejemplo, de cobre, son los electrones de valencia, los que están en las últimas capas, los que son fáciles de expulsar del átomo. Entonces, pierden un electrón. Cuando lo pierde, ese átomo pues queda cargado positivamente y el electrón que viaja pues es la carga negativa. Entonces, el electrón se va pasando, salta de un átomo a otro, ¿no? Y va sí, los huecos, ¿no? Pues realmente lo que se mueve es el electrón, pero en sentido inverso se van moviendo los huecos, ¿no? Porque un electrón salta, deja un átomo con una falta de electrón y eso es la carga positiva. Pero entonces hay otro electrón que está por ahí, que se mete, y entonces el hueco se va moviendo en sentido contrario al movimiento de los electrones. Sin embargo, como dice su compañero, al principio no se sabía bien. Y entonces lo que se llama la corriente convencional considera el movimiento de los huecos, es decir, de las cargas positivas. Por eso van de más a menos, ¿no? Por la ley de carga, de cargas, la carga positiva busca a la carga negativa, a donde hay menor potencial. Pero este no es el verdadero movimiento que existe a nivel micro. La corriente verdadera va en sentido contrario, ¿no? Los electrones buscan la terminal de mayor potencial. Pero bueno, eso es como histórico. Ya la habían propuesto así y así se quedó. Aunque ya después determinaron que la verdadera corriente se da en sentido contrario. Pero para que no haya dudas, a esta corriente se le llama convencional, para distinguirla de la corriente verdadera, o corriente a secas. No se le pone ningún apellido. ¿Sí se entiende eso? Quizás no sea tan importante, pero bueno. Es algo interesante, ¿no? Importante quizás no, pero interesante sí. Ok. Ahora, ¿qué variables están asociadas con este elemento resistivo? Pues la diferencia de potencial y la corriente eléctrica. Y obviamente el valor de la resistencia del resistor, ¿no? ¿Cómo se modelan? Con la ley de Ohm, ¿no? No sé si en la prepa su profe les dijo que se lo aprendieran como Victoria es reina de Inglaterra, ¿no? Como se la hayan aprendido, el chiste es que conozcan y sepan que la diferencia de potencial en un elemento resistivo se calcula como el valor de la resistencia multiplicada por la corriente que atraviesa las terminales de la resistencia. Entonces, pues aquí lo describo, que es cada una de las tres variables físicas, y la unidad que se utiliza para cada una de las tres, ¿no? El voltaje o diferencia de potencial en el Sistema Internacional de Unidades se mide en volts, la corriente eléctrica se mide en amperes o amperes, y la resistencia en ohms, ¿no? Que finalmente la unidad ohm es un volt por ampere, ¿no? Así la podemos entender. Despejen de aquí la resistencia y va a quedar volt entre ampere. ¿Sí se entiende eso? Ok. Y entonces la ley de Ohm, ¿cómo la podemos visualizar? Como una función. Así como está, así como la establecieron, así como la estableció Ohm, pues es una pendiente, es una curva. En particular es una recta. Entonces la ecuación 1 es la ecuación de una recta. Aquí se las puse, ¿no? La ecuación de una recta nosotros la conocemos como y igual a mx más b, donde b es la ordenada al origen y m es la pendiente de la recta, ¿no? Aquí lo puse con un poco más de detalle. Donde x es la variable independiente y y la variable dependiente. B es la ordenada al origen, se le llama así pues porque es donde cruza la recta cuando x vale 0, o sea, es la distancia del cruce con respecto al origen, por eso se llama distancia al origen, o ordenada al origen. Y
M pues es la pendiente de la recta. Con esos dos parámetros queda definida unívocamente una línea recta. Bueno, pues la ecuación 1 es eso, es la ecuación de una recta. Lo único que tiene es que la ordenada al origen vale 0, no tiene ordenada al origen. Eso significa que la recta cruza por 0. Y en este caso, la IR, la corriente, toma el papel de X, que es la variable independiente, y el voltaje en las terminales de la resistencia, y ahí está algo raro ahí, toma el papel de la variable independiente. ¿Sale? Entonces, ¿cómo representamos la ley de Ohm? Pues eso, como una línea recta que cruza por 0, o cruza 0 en 0, y cuya pendiente es R, el valor de la resistencia eléctrica. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Pero ojo, aquí la variable independiente es la corriente. ¿Podemos escribirla invertida? Sí. Entonces despejamos la corriente, como hice aquí, y entonces vuelve a hacer una ecuación de una recta con ordenada al origen 0, pero la pendiente ahora sería el inverso de R, como lo acabo de dibujar acá abajo. Ahora la variable independiente es el voltaje del resistor, la variable dependiente es su corriente, y la pendiente ahora vale el inverso de la resistencia. Entonces quedaría así, 1 entre R. Y eso en electrónica le llaman, de un nombre, le ponen la letra G y le llaman conductancia, al inverso de la resistencia. ¿Y qué es la conductancia? Pues la propiedad o la capacidad de permitir el paso de la corriente, ¿no? Mientras que la resistencia es la capacidad de oponerse al paso de la corriente eléctrica. La conductancia es la propiedad de permitir el flujo de corriente. Entre mayor conductancia, pues menor resistencia, ¿no? Son inversamente proporcionales. Y en lugar de utilizar ohms, se utiliza los mhos o Siemens, así se les llama a estas unidades, que es una letra omega mayúscula pero invertida, ¿no? Para dar a entender que pues, es el inverso de la resistencia. ¿Cuál conviene utilizar más? La que sea, ¿no? Lo único es que entiendan que pues cambia la pendiente de la recta, pero en ambos casos cruza por 0. ¿Sale? ¿Y por qué será ese comportamiento? ¿Por qué se da ese comportamiento? ¿Qué podemos, cuando vemos que un elemento se comporta así, como una línea recta que cruza por 0, con cierta pendiente, entonces podemos concluir que el modelo, en este caso la ley de Ohm, es una función lineal. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Sí, ok. Porque cumple con el principio de superposición. Quiere decir que la función 1 es homogénea y es aditiva. Si quieren, luego lo vemos con mayor detalle. Hay algunos que ya lo saben bien, otros como que no lo tienen muy claro, ¿no? Sí. Vale. Sale. Entonces, la ley de Ohm es lineal. Eso quizás nunca lo habían analizado, ¿no? Es la primera vez que dicen, ok, ya entendí que la ley de Ohm es una función lineal. Vamos con la resistencia mecánica. Ya quedamos que es el amortiguador, ¿no? El elemento mecánico que es el que disipa energía. Pero, hay dos elementos mecánicos que disipan energía. Uno, efectivamente, es el amortiguador. Este es su símbolo del amortiguador. Y B es la constante del amortiguador. B es el parámetro físico del amortiguador. Las variables físicas que entran en juego para modelar este elemento son el desplazamiento longitudinal del amortiguador, porque el amortiguador solo se puede desplazar en un eje, como los amortiguadores del carro, y la fuerza que obliga a desplazar
sobre ese eje al amortiguador mismo, a una de sus terminales, porque tiene dos terminales mecánicas. Una generalmente se fija a una masa, o a una pared, o a la tierra, y la otra es móvil. Cuando ustedes aplican una fuerza, pues se mueve la móvil, digamos, sobre un eje longitudinal. Pero también existe un fenómeno que se llama la fricción, que se modela así como una pared, y estas crucecitas son la fricción, que es la oposición a moverme sobre esa pared, la oposición entre dos superficies de diferente material, o hasta del mismo material, pero superficies de objetos diferentes, a desplazarse en una pared. Así se representa el fenómeno de fricción. También se le pone un coeficiente, un parámetro, que se llama el parámetro de fricción, y resulta que ambos tienen las mismas unidades, o sea, el coeficiente de amortiguamiento de un amortiguador tiene las mismas unidades que el coeficiente de fricción. Ahora, es importante que ustedes sepan que hay básicamente tres tipos de fricción. Se los voy a poner, eso no lo puse aquí en el apunte, pero hay tres tipos de fricción. ¿Alguien sabe cuáles son? La viscosa, que es la que estamos considerando aquí. La estática. ¿Y la dinámica? Y la de Coulomb. Así se lee. Ok. De hecho, la fricción dinámica correspondería a la ¿Como viscosa? Ok. ¿Por qué casi no? Bueno, sí se utiliza, ¿no? Estática y Coulomb, pero como son funciones no lineales, pues ustedes todavía están chamaquillos y todavía no saben qué hacer con una función no lineal. Pero algún día aprenderán. ¿Sale? Entonces, ¿por qué trabajamos ahorita con la viscosa? Porque esa tiene un comportamiento lineal. Pero en la vida real existen la estática y la de Coulomb. Entonces, bueno, es importante que ahorita no conozcan el modelo, pero que mínimo sepan que existen básicamente esas tres formas de fricción. ¿Vale? Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Sí, y aquí resulta que tienen los mismos elementos, ¿no? Cuando se mueven dos superficies, pues hay un movimiento longitudinal, hay una fuerza que quiere mover pues un objeto encima de otro, y hay un coeficiente que se opone a este movimiento, y ese coeficiente me dice qué tanta pérdida de energía va a tener el elemento de fricción o de amortiguador. Entonces, esto es muy importante que lo entiendan. Son fenómenos distintos, pero se modelan con la misma ecuación. La ventaja es de que si se presentan al mismo tiempo, yo puedo sumar este coeficiente con este y obtener un coeficiente total. ¿Sí? No sé si me da a entender. O sea, si en un sistema hay un amortiguador y a la vez hay fricción viscosa y conocen ambos, los pueden sumar y decir, la resistencia mecánica total dada por el amortiguador más la fricción tienen tal coeficiente. Y eso se puede hacer porque el sistema y el modelo es lineal. Es el principio de aditividad. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Entonces, como las variables asociadas son exactamente las mismas, que son la fuerza y el desplazamiento, y su coeficiente respectivo, este es el modelo matemático que pues modela el comportamiento de el amortiguador y la fricción viscosa. Ambas se modelan con la misma ecuación 1. Como pueden ver, también tiene la forma de una recta. Una línea recta que cruza por cero porque no tiene ordenada la origen. Ahorita analizamos eso. Primero veamos las tres variables físicas que entran en el modelo. No tiene nombre esta ecuación, como la otra que se llama ley de Ohm. Esta nada más, no sé, la podríamos llamar fuerza de un amortiguador. No tiene un nombre como tal, ¿no? Pero modela ambos fenómenos. Entonces, F sub B es la fuerza aplicada al amortiguador que se pone al movimiento de
y es igual a la fuerza externa aplicada con base a la tercera ley de Newton. A ver, díganme si se entiende esto o lo explicamos con más detalle. Léanlo. Dice, es la fuerza aplicada al amortiguador que se opone al movimiento de este y es igual a la fuerza externa aplicada con base en la tercera ley de Newton. A ver, yo les voy a preguntar, ¿qué es lo que dice la tercera ley de Newton? Es la de acción y reacción. A cada acción corresponde una reacción. Ajá, es la ley de la acción y la reacción. Y dice que establece más bien, que a toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud, pero Sentido opuesto, ¿no? Sentido opuesto. Exacto, sentido opuesto. Entonces, aquí me está hablando de dos fuerzas diferentes. ¿Sí? F de B puede representar la fuerza aplicada al amortiguador o bien la fuerza externa aplicada al amortiguador. No, entonces aquí estaría mal. Sería para diferenciarla, ¿no? Es decir, la fuerza aplicada por el amortiguador que se opone al movimiento de este y es igual a la fuerza aplicada al amortiguador. Sí, se calculan igual, la magnitud me la va a dar esta ecuación, pero el sentido va a cambiar. Quiere decir que, a ver, lo voy a poner aquí porque no lo puse. La fuerza que aplico al amortiguador, pues es esta. Esta es la fuerza externa que trata de empujar al amortiguador. Y el amortiguador se va a oponer con una fuerza de la misma magnitud, pero de sentido contrario a la fuerza externa. Esta F de B, que estamos acá abajo en la ecuación, pues se calcula, es la misma fuerza, nada más que tiene sentidos opuestos, pero la magnitud se calcula como la derivada de X con respecto a T, es decir, la velocidad del movimiento longitudinal por el coeficiente de amortiguamiento. Por eso les decía hace rato que la fricción dinámica es la viscosa, porque está en función de la velocidad a la que se mueve el amortiguador. Vale. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Vale, entonces, ¿en qué unidades está medida la velocidad? Pues en metros sobre segundos. Por lo tanto, de ahí podemos deducir las unidades que lleva lo que se llama la resistencia mecánica. Aquí le puse amortiguador, lo voy a corregir, fíjense, porque esto puede que los confunda. B es el valor de la resistencia mecánica. Punto. Esa resistencia puede ser la constante del amortiguador o bien el coeficiente de fricción viscosa. Queda mucho más claro, ¿eh? O bien la suma de los dos, en caso de que aparezcan al mismo tiempo. ¿Sí me doy a entender? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, lo correcto es, en muchos libros a B le llaman que el coeficiente del amortiguador o el coeficiente de fricción. No, lo correcto sería llamarle el valor de la resistencia mecánica. Ese valor puede estar formado con la constante del amortiguador o el coeficiente de fricción viscosa o la suma de ambos. Finalmente tienen las mismas unidades y crean el mismo efecto sobre el movimiento. Se oponen al movimiento y disipan calor al hacerlo. Perdón, disipan energía en forma de calor. Básicamente en forma de calor, ¿no? Alguien después de un viaje largo se les ha ocurrido tocar el amortiguador de su carro. No. Bueno, pues igual que las balatas está caliente, ¿no? Sobre todo si lo trabajaron mucho, se calienta el amortiguador. Entonces, claro, como están medio escondidos es difícil tocarlo, ¿no? Pero si ustedes algún día van en
en un camino lleno de piedras y todo, y se paran y tocan el amortiguador, lo van a encontrar bien caliente, porque estuvo disipando energía en forma de calor. Entonces, ¿de dónde deduje que son newton segundo sobre metro? Pues aquí lo puse, miren, si quieren lo vuelvo a hacer. A ver, hice el análisis dimensional. Tengo que quitar esto. No puedo. Espérenme. Lo voy a quitar, pero completito. No puedo. Bueno, lo vuelvo a hacer. ¿Qué hice en el análisis dimensional? Pues tomé las unidades, ¿no? Aquí lo vuelvo a hacer. De la fuerza. Estas son las unidades de la fuerza. Y son igual a las de el valor de la resistencia mecánica, que originalmente pues no sé cuánto valen, multiplicadas por la velocidad. Entonces yo sé que la velocidad está en metros sobre segundo. Y yo sé que la fuerza está en newtons. Bueno, pues para que se cumpla dimensionalmente esta igualdad, pues forzosamente las unidades de B tienen que ser newton segundo sobre metro, para que este metro se vaya con este metro, este segundo se vaya con este segundo, y newton sea igual a newton. De ahí deduzco que las unidades de la constante del amortiguador o de la fricción viscosa deben de ser newton segundo sobre metro. No, eso les recomiendo que hagan. Vamos a ver ahorita un montón de parámetros que va a ser difícil que se aprendan las unidades de esos parámetros. Les soy sincero, ni yo me las sé de memoria. Lo que hago es hacer este pequeño análisis dimensional y deducir cuáles deben de ser las unidades, ¿no? Eso es mucho más fácil que aprendérselas, ¿no? Ahora, que si quieren aprendérselas, pues apréndanselas. ¿Cómo ven? Está más fácil deducir, ¿no? Sí. Pero ahí está, a gusto del cliente. Si se la quieren aprender, pues aprendan. Si prefieren hacer una deducción, pues mejor hagan la deducción. Vale. Luego, hace rato les comenté, vean, la ecuación que modela la resistencia mecánica, pues también es una recta. Entonces, ¿cómo la represento? Pues aquí está. Dibujo un plano con dos ejes. En este caso, la variable independiente es la velocidad del desplazamiento, así la pongo. La variable dependiente es la fuerza, cualquiera de las dos, la que se aplica, la que se opone al movimiento dentro del amortiguador o la que se le aplica al amortiguador, son la misma. Y B pasa a ser la pendiente de la recta, una recta que cruza por cero. Si despejo, pues entonces puedo representarlas al revés. Como variable independiente la fuerza y como variable dependiente en la velocidad de desplazamiento. Pero entonces ahí la recta sigue cruzando por cero, pero ahora la pendiente va a ser el inverso de la resistencia mecánica. ¿Cuál me conviene utilizar? Pues eso dependerá de mí. Pero vean de nuevo que es una recta que cruza por cero, ya que la ecuación 1 es una ecuación lineal. Es decir, el modelo del amortiguador y de la fricción viscosa es un modelo lineal. Por eso les decía que no podríamos trabajar en esta materia con el modelo de la fricción estática ni de Coulomb porque es un modelo no lineal. ¿Sí? ¿Vamos bien? Okay, vale, sí. ¿Voy muy rápido o voy bien? ¿Qué opinan? Vamos. ¿Se están durmiendo? ¿Están despiertos? Todo bien, pero... Creo que está bien. ¿Están desayunando? ¿Qué están haciendo? Todo bien. No, sí. Todo bien. ¿Es obvio? ¿Eso significa que sí? O sea, yo dando clase y ustedes desayunando, no me... Bueno, no me digan entonces. No. Seguimos con la resistencia rotacional o torsional. Ustedes con sus hot cakes y yo aquí dando clase. Está bien. Entonces, vean, pasa algo muy similar con el longitudinal. O sea, está el efecto de amortiguador
y está el efecto de fricción viscosa. Nada más que ahora son rotacionales. A fuerza se tiene que dar sobre un eje, ¿no? Y lo más común es que se dé sobre el elemento que es una flecha. La flecha de un motor, la flecha de un generador. La flecha que es el eje físico sobre el cual gira el sistema rotacional. Entonces, en esa flecha se dibujan como si fueran dos amortiguadores longitudinales, uno de cada lado, para dar a entender que es un amortiguador rotacional. Se pone el coeficiente B, pero se le pone un subíndice teta para que se entienda que ahora es rotacional. Y se deben de especificar, así como allá en el longitudinal, el desplazamiento y la fuerza, aquí se especifican la dirección de giro, que es teta, desplazamiento, y la dirección del torque aplicado al amortiguador. Pero ahora es torque. Y lo mismo entonces para el elemento que es la fricción viscosa, rotacional. Es sobre un eje de rotación. Las crucecitas, que es la fricción, se ponen en ambos lados del eje para dar a entender que es en toda la superficie del eje, alrededor del eje, como lo estamos dibujando en un plano. Se le pone su coeficiente igual con un subíndice teta para que se entienda que es rotacional, y se debe de especificar en qué sentido se da el movimiento y en qué sentido se aplica el torque. No necesariamente tiene que coincidir, ¿no? Pero bueno, si yo aplico un torque en sentido antihorario, pues el movimiento se va a dar en sentido antihorario, ¿no? No sé si se entiende eso. Ahora, sí. Si ya se entendió, díganme, en la vida real, ¿dónde o qué elemento es un amortiguador rotacional y qué elemento sería una fricción viscosa rotacional? Pues amortiguador podrían ser las balatas de un coche y de fricción podría ser un rodamiento. Así es, muy bien. ¿No? Entonces, el elemento que es un amortiguador rotacional en un sistema mecánico son las balatas del carro, ¿no? Está girando el disco o el tambor sobre su eje y las balatas se oprimen sobre el disco o el tambor, la cara plana, y generan fricción y amortiguan en forma de calor. Vaya que si se calientan las balatas del carro, disipación de energía, perdón. Entonces, las balatas del carro es el ejemplo claro de un amortiguador rotacional. Y de un elemento de fricción viscosa rotacional, pues el valero, ¿no? O, ¿cómo le llaman ustedes? ¿No? No sé, los viejitos le llaman así, las chumaceras, ¿no? Pero tiene otro nombre, ¿no? Más común. ¿Cuál es? ¿Rodamiento? El rodamiento, ese es el nombre más usado en mecánica, ¿no? Pero la gente mayor le llama la chumacera, ¿no? A mí me tocó a los profes, ¿no? Toman una chumacera. ¿Qué demonios es eso, no? Bueno, es un rodamiento, un valero. Entonces, el valero tiene su coeficiente de fricción. ¿Saben cuál es el problema con los valeros? Que ningún fabricante les reporta cuánto vale la fricción viscosa de su valero. Entonces hay que calcularla. Y generalmente se utilizan datos experimentales para calcular ese valor. Claro, existe una buena razón. Cuando el valero es nuevo, pues es mínimo. Y conforme se va llenando de impurezas el lubricante interno, este coeficiente va aumentando la fricción, ¿no? Entonces, pero nada pasaría si el fabricante lo calculara y me lo diera, ¿no? Y me dijera, mira, mi valero nuevo tiene un coeficiente así, pero bueno, pues nadie lo da, ¿no? Sí. Entonces, para el alumno es un problema, y no solo para el alumno, o sea, para cualquier usuario del valero, pues hay que estar calculando cuánto vale ese coeficiente de fricción viscosa, ¿no? Nos ahorrarían mucho tiempo si lo hicieran, ¿no? Pero no lo hacen. Bueno,
Como pueden ver, las variables asociadas, pues de nuevo, se parecen mucho, ¿no? Pero ahora en vez de ser desplazamiento longitudinal, pues ahora es desplazamiento angular. Ahora en vez de ser fuerza, ahora es torque. Y pues la constante, ¿no? De fricción. Bueno, no le llamamos ni de fricción ni de amortiguamiento. Es la resistencia rotacional. De hecho, la voy a quitar, la voy a corregir, ¿no? Sería la resistencia. Eso es lo correcto. Bueno, ¿cómo se modela? Pues es una ecuación muy parecida a la de la resistencia longitudinal, nada más que ahora en vez de fuerza es torque, el desplazamiento longitudinal se cambia por desplazamiento angular, y pues ahí cambia, ¿no? La velocidad angular se mide en radianes por segundo, el torque en newton metro, y de nueva cuenta aquí se hace la aclaración que en base a la tercera ley de Newton, el torque producido por el amortiguador rotacional que se opone al giro es igual al torque externo aplicado en el amortiguador. Por ley de acción y reacción, es el mismo torque, nada más que, ¿qué diferencia va a tener? Pues el torque aplicado al amortiguador tiene un sentido, con cierta magnitud, y el torque que el amortiguador reacciona, pues tiene sentido contrario, de la misma magnitud. Ok. En ambos casos, ¿no? Sí. Perfecto. Y aplico el mismo análisis dimensional para determinar las unidades de la constante de la resistencia rotacional. Y entonces digo, pues torque es newton metro. Y velocidad angular es radián por segundo. Por lo tanto, aquí debe de vivir un newton metro segundo entre radián, para que se vayan los radianes y los segundos, y newton metro me queda igual a newton metro. Por lo tanto, las unidades de la resistencia rotacional son bien raras, son newton metro segundo por radián. Insisto, si se las quieren aprender, pues adelante, y si no, pues mejor hacen el pequeño análisis. Vale. Y rápido lo encuentran. Yo, la verdad, ni me las he aprendido porque son muy raras. Y bueno, nada más ponerles que en los libros, luego no les ponen diferencial de teta con respecto a t, les ponen omega, que es la letra que comúnmente se utiliza para la velocidad angular. Y también les pongo que la aceleración, pues generalmente se pone como alfa, ¿no? Históricamente, ¿no? Convencionalmente se ha usado así. Entonces, nada más para que se acuerden, ¿no? Que sería alfa la segunda derivada de teta con respecto al tiempo. Sí, la aceleración angular. Ok. De nueva cuenta, pues la ecuación 1 es lineal y la puedo representar en el plano, pues así. En su forma original, aquí pongo la velocidad angular contra el torque, una recta que cruza por cero, y cuya pendiente es el coeficiente o la constante de resistencia rotacional. Si los invierto, pues lo único que pasa es que se invierte la pendiente, ¿no? Entonces ahora va a ser el de la resistencia rotacional. ¿Vale? De nuevo, entonces es un modelo lineal. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? No, profe, todo bien. Voy bien. Muy bien. No, buen paso. Bueno, Buen paso. sale. Resistencia hidráulica. Ok. ¿En qué consiste? Pues así como la resistencia eléctrica que se opone al flujo de los electrones, la resistencia hidráulica es una propiedad, una capacidad de un elemento a oponerse al paso del flujo. Pues sí, al paso del flujo, sí, al paso del flujo. Es que se oye pleonasmo, porque es al paso del flujo de un fluido, ¿no? Pero bueno, es al paso del flujo, punto. A veces es la propia tubería, como lo pongo aquí. Esa es la posición que presenta la tubería. Pero a veces se le pone aquí una válvula. ¿Cuál es la diferencia? Que la válvula puedes modificar el valor de la resistencia. En cambio, en la tubería, el valor ya está fijo. ¿Sí se entiende esa diferencia? Ok. ¿O no? ¿O lo explico más? ¿Volverlo a explicar, por favor? La válvula
también es una resistencia mecánica, hidráulica. Se simboliza con esto, ¿no? Igual viene sobre una tubería, este es su símbolo, pero en la resistencia hidráulica de una válvula, esta es variable. Ustedes cierran la válvula completo y ¿qué hacen? Pues la resistencia la mandan a infinito. La van abriendo poco a poco y van haciendo que la resistencia se vaya reduciendo hasta un valor mínimo. No la pueden hacer cero, pero de infinito la mandan a un valor mínimo, ¿no? Así sería más o menos la curva. Esta es totalmente abierta y esta es totalmente cerrada. En este rango es donde pueden mover el valor de la resistencia, ¿no? Este sería el valor de la resistencia hidráulica y esta la apertura, ¿no? De la válvula. Entonces la pueden mandar desde infinito, que es totalmente cerrada, hasta un valor mínimo. En cambio, la tubería igual tiene la propiedad de tener una resistencia, pero esta es fija, es constante. Pues. Hagan de cuenta que la válvula es lo que un potenciómetro. Sí, justamente. Exacto. Claro que uno de estos no lo dejan abierto, pero ustedes conectan el potenciómetro en una fuente de voltaje y sacan del tap el voltaje y entonces mueven el potenciómetro. ¿Y qué están moviendo? Pues el valor de la resistencia. Aquí están moviendo, abriendo, cerrando la llave. ¿Y qué van a mover? Pues el valor de la resistencia. No sé si me entienden. Entonces el potenciómetro es el símil de la válvula, mientras que el resistor puro es el símil de la tubería. ¿Sí quedó más claro así o os dejé peor? No, mejor. Ok, muy bien. Entonces, bueno, aquí vamos a considerar valores de resistencia constantes que se podrían lograr abriendo una válvula y ya dejándola ahí. O bien considerando una tubería que tenga una cierta restricción y que pues ya va a tener un cierto valor de resistencia. De hecho, lo que ocurre en la vida real es que las tuberías se van cerrando, ¿verdad? Sí saben que los minerales del agua se van depositando alrededor de la tubería y entonces se va haciendo una capa que cada vez reduce el área de la tubería. Entonces una tubería naturalmente va haciendo que su resistencia crezca con el paso del tiempo. Y dependiendo de la región donde vivan puede tener muchos minerales y a veces las tuberías ya se cierran totalmente, ¿no? Cuando ya tienen que cambiar toda la tubería de la casa. Ahí es donde viene la ventaja de utilizar tubos de PVC, donde ese depósito se minimiza casi por completo. En cambio, la tubería de cobre o la tubería metálica, pues siempre se le va a hacer esa capa de depósito mineral que va cambiando su resistencia. Bueno, eso es así como plática de café. Entonces, bueno, ¿cómo se simboliza? Hay dos formas, ¿no? Se parece más al de la válvula misma, ¿no? Que hay una resistencia a propósito en la tubería para generar esa disipación de energía. Y la otra es que se ponen así como que dos cuadritos que indican que hay una oposición en la tubería. ¿Qué ocurre? Siempre va a haber una diferencia de presión, como si fuera una diferencia de voltaje. ¿Sí? Aquí va a haber mayor presión y aquí menor presión. Entonces, la dirección del flujo siempre va a ser de mayor a menor. Entonces, aquí al poner la dirección del flujo de izquierda a derecha, estoy dando a entender que la presión 1 es mayor que la presión 2. Si el flujo lo pusiera al revés, pues entonces sería al revés. Y ponemos el valor de la resistencia, se le pone el subíndice H para que se entienda que es hidráulica. Y ya. ¿Vale? Entonces, ¿qué variables están asociadas? Pues Q se le llama flujo, gasto o caudal. Cualquiera de las tres. Eso depende de en qué área de la ingeniería se manejen. Los ingenieros químicos generalmente le llaman caudal
y no sé, los ingenieros en electrónica le llamamos flujo, y en otras ingenierías le llaman gasto, es lo mismo, ¿no? ¿Qué es Q? Las presiones antes y después del elemento resistivo y la propia resistencia. Vean el modelo. Aquí está el modelo matemático. Es diferencia de presión es igual a resistencia hidráulica por flujo o gasto. Vean la similitud que tiene con la ley de Ohm. Nada más que aquí, en la ley de Ohm, hay un flujo de corriente eléctrica, mientras que aquí hay un flujo de líquido. Si vemos al voltaje como una diferencial de potencial, pues entonces delta P es eso, ¿no? La diferencial de presiones, que es, como considero que P1 es mayor que P2, para que me salga positiva la diferencial, pues hago P1 menos P2. Y entonces ya tengo el símil con la ley de Ohm. Y puede que así se la aprendan entonces más fácil, ¿no? Piensen en la presión como el voltaje y piensen en el caudal o flujo como la corriente. ¿Cómo ven? Entonces, esta forma, esta nunca se les va a olvidar, ¿no? La diferencia de voltaje es la resistencia por la corriente de la resistencia. Entonces, hacen una similitud y ya se aprendieron la ecuación que modela el resistor hidráulico. Entonces, ¿en qué se mide la diferencia de presiones? En Pascal. Insisto, todo es en el Sistema Internacional de Unidades. El caudal, gasto o flujo se mide en metro cúbico sobre segundo. Esto es lo que se le llama el caudal volumétrico o gasto volumétrico. Eso hay que ponerlo ahí. Porque existe otro gasto, ¿no? El gasto másico. Ese se mide en kilogramos por segundo, pero ese se utiliza más en química y en termodinámica. Aquí no nos interesa la cantidad de material, sino el volumen del material que está pasando, ¿no? Ok, y la resistencia hidráulica, pues ya haciendo aquí el análisis dimensional, pues debe de tener unidades de Pascal segundo sobre metro cúbico. Aquí ya no lo hice, pero ya saben ustedes cómo hacerlo. Y de nueva cuenta vean que, bueno, lo hago rápido, a ver. ¿Dónde está la ecuación? Es que no la pasé en limpio. Bueno, entonces hago aquí el análisis dimensional. Presiones, aquí debe ser igual a las unidades de la resistencia por las unidades del gasto. Entonces el gasto está en metro cúbico por segundo. Insisto que es gasto volumétrico. Y la diferencia de presiones está en Pascal. Entonces, para que la igualdad se cumpla dimensionalmente, pues aquí debe de vivir un Pascal segundo sobre metro cúbico, que son las unidades que les puse aquí. Insisto, son unidades muy raras, ¿no? Pascal segundo por metro cúbico. Pero bueno, estas son las unidades de la resistencia hidráulica. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? No, pero... Todo bien. Profe, una pregunta. Dime. ¿El valor de la resistencia hidráulica es o sea, solo considera el de las paredes o también el de la válvula? No entiendo cómo es que... Muy buena pregunta. pregunta. La resistencia. Es muy buena pregunta. Ambas tienen las mismas unidades. Es decir, la propia tubería ofrece una resistencia y la válvula ofrece otra resistencia. Tú podrías, si tienes ambas al mismo tiempo, o sea, si tienes la tubería más la válvula, tú podrías sumar las dos resistencias. Haz de cuenta que las tienes en serie y entonces sumas las dos resistencias para sacar la resistencia total. Eso es totalmente válido. Ok, sí, como los coeficientes de arriba, ¿no? Como los coeficientes de amortiguamiento y fricción, sí. Si aparecen al mismo tiempo, pues lo sumas y sacas el coeficiente, digamos, total. Lo mismo pasa con la tubería. Porque eso se da en la vida real, ¿eh? A veces tienes un tubo de cierta calibre y luego le haces una reducción a otro tubo y dices, bueno, ahora, ¿cómo considero la resistencia? Pues simplemente
la del primer tubo multiplicada por su longitud, porque te la dan por unidad de longitud, luego más la del segundo por su longitud, sumas las dos y ya tienes la resistencia total de tu tubería. Ok. Gracias. Muy bien, no, ¿de qué? La ventaja de la válvula es que puedes modificar esa resistencia. Pero si tú la abres y la dejas fija en algún valor, pues en un valor de apertura, ya, la resistencia en principio se va a mantener constante. Bueno, y por último, ya se nos acabó la clase, pues dense cuenta que la ecuación 1 también es una ecuación de una recta que cruza por 0, cuya variable independiente es Q, cuya variable dependiente es delta P, y su pendiente, pues es la resistencia hidráulica. Así la dibujo acá abajo. Ya no la dibujo inversa, pero pues ya saben que entonces, ¿qué cambiaría? Si Q la paso para acá y delta P para acá, pues el inverso de la resistencia. ¿Vale? Dibújenla. Obviamente cruza por 0. ¿Por qué? Porque es una ecuación lineal. Todos los modelos que estamos viendo son modelos lineales. Por lo tanto, deben de cruzar por 0. Entonces les hago una pregunta. Una pregunta capciosa. Entonces, un modelo así, donde tengo aquí X, aquí Y, aquí está la ordenada del origen, y esto sería la pendiente, ¿es lineal o no lineal? Sí es lineal, profe. Sí es. ¿Sí es lineal? Sí. Sí. ¿Porque sigue siendo una línea recta? No, o sea, como tal, la recta está desplazada y es como lo que cambia en los incrementos. O sea, la relación ya no va a ser 1 a 1, va a ser de diferente magnitud, pero en cuestión como de suma. Ok, no entendí muy bien, pero a ver. Es lineal por la variable, profe. Porque la tasa de... Si la variable no está elevada como al cuadrado o al cubo y está elevado a la 1, pues es lineal. Entonces, según sus conclusiones, toda línea recta es lineal. O sea, para que sea no lineal es porque entonces tiene que aparecer una curva, algo así, o así, o así. Ahí ya le dimos en la torre porque ahí ya no va a ser lineal. Pero desplazarla, o sea, agregarle la ordenada al origen, no pasa nada. Es que es proporcional, ¿no? Exacto. De variaciones constantes. Si el modelo ya no sirve para describir a la línea, pues ya no es lineal. Ok, sí, por eso les decía, o sea, si la curva no es una línea, aunque puede ser una línea así o una línea así, ¿no? Pero en cuanto deje de ser línea, ya valió. Es no lineal. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, profesor, en el caso de que quisiéramos aplicar el principio de superposición, o sea, imaginemos que tengamos dos rectas, pero ninguna pasa sobre el origen, pero sí pasan sobre la misma ordenada. ¿Sí podríamos aplicar en ese caso el principio de superposición? Bueno, a ver, el principio de superposición se puede aplicar en cualquier momento, ¿no? A cualquier función o a cualquier operador. Para determinar efectivamente si la función o el operador son lineales. No sé si me da a entender. Entonces, cuando tienes dos líneas rectas y quieres hacer la suma de las dos, pues haces la ecuación así como la suma de las dos, le aplicas a esa función el principio de superposición y determinas si es lineal o no lineal. No sé si contesté tu pregunta o te dejé peor. No, sí le contesto. Ok. Gracias. Bueno, entonces ustedes apostarían su calificación final a que esto es lineal. Yo no, profe. Ok. Bueno, está bien. No pasa nada. Era una pregunta capciosa, nada más. Y lo hubiera apostado, ¿no?
si fuera alumno y estuviera en su lugar. Pero está bien, si alguien no la quiere apostar, no pasa nada. Bueno, ya casi acabamos, pero bueno, vamos a seguir la siguiente clase, ¿no? No tienen tarea, disfruten esta semana que no tienen tarea. No. Porque va a ser de las últimas, ¿no? Va a ser la 21ª que no tengan tarea. De ahí fuera van a ser muchos ejercicios. Pero bueno, van a sufrir. Eso es lo que les estoy diciendo, ¿verdad? No, para nada. Van a divertirse mucho, van a aprender mucho, que es lo interesante y lo importante, ¿vale? Vale, profe. Ya se me acabó la clase. No, les voy a pasar lista así, aquí con el Teams, ¿no? Les voy a bajar nada más la lista de asistencia. Y pues disfruten su fin de semana, ¿no? Todavía no llega, pero ya casi. Entonces, ahí quedó la clase grabada, por si alguien llegó tarde.